Kepler y otros asuntos científicos igual apremiantes es una antología de distintos ensayos que relatan el punto de vista personal de los grandes científicos de la historia. Se abordan las experiencias de una manera inteligente, respetando a los científicos e investigaciones, dándole un giro personal y peculiar a los aspectos ampliamente estudiados pero con detalles poco conocidos. Este libro, por Sergio de Regulés, fue publicado en el 2012 por Ediciones B de México y tiene una extensión de 245 páginas. El significado del título del libro nos da una ventana hacia su contenido. En sí, el título alude a un capítulo en él llamado La mamá de Kepler. El significado literal de este es una mención sobre la mamá del ilustre astrónomo y astrólogo Johannes Kepler. Sin embargo, este título nos da una pista muy importante sobre el estilo del libro y su manera casual y con contexto personal. El capítulo al que título alude cuenta la historia de Katarina Kepler, madre del descubridor del trayecto de la órbita de Marte y las nuevas leyes de la astronomía, Johannes Kepler. Katarina Kepler, a sus 60 y tantos años, fue acusada de brujería, en el auge de la época medieval. Fue puesta en juicio y vivió encarcelada por 14 meses. Su único defensor y quien consiguió su eventual libertad fue su hijo, Kepler. Para esto, Kepler tuvo que dejar su trabajo y mudar a su familia para defender a su madre, mientras estaba estudiando el trayecto de Marte, lo que eventualmente lo reconocería por siglos. Es historias así que caracterizan al libro La mamá de Kepler, historias sobre científicos y la manera en la que estaban viviendo su vida mientras hacían los descubrimientos que cambiaron el mundo que conocemos ahora. El título humaniza el libro y transmite este sentido humano a los científicos. Uno de los desafíos que presenta la lectura fueron las explicaciones científicas, puesto que estas se realizaban con muchísimas alegorías, lo que resultaba en una lectura difícil si no se conocía el concepto científico que el autor exponía. Por ejemplo, en el relato Copos de nieve, de la página 17 a 19, el autor nos dice: los átomos de hidrógeno están situados respecto al oxígeno central como dos brazos que se extienden hacia abajo y se abran para dar la bienvenida. Cuando el agua se enfría, los iris y viniles de las moléculas se hacen más lentos, igual que se letarga una multitud en una mañana de invierno. Las moléculas se aproximan entre sí y sienten las pequeñas fuerzas que como lazos de fraternidad actúan entre ellas. Todo esto para explicar los puentes de hidrógeno, pero sin conocer el concepto original, este párrafo solo resulta confuso para el lector. Sin embargo, esto sucede en pocas ocasiones, pues la mayoría de las veces el autor traduce la ciencia de una manera divertida para el público y así introduce al lector a estos conceptos para hacer que éste se interese por ellos. Si tienes un interés por la ciencia, la historia o una combinación de estas, La mamá de Kepler es un excelente libro, humoroso e interesante. Te abre los ojos sobre muchos de los descubrimientos que damos por sentado e incita a una curiosidad sobre estos. Este libro analiza de una manera divertida e interesante distintas historias de física, matemáticas, psicología, entre otros. Además, le da perspectiva a los grandes científicos, dándoles una pizca de personalidad y de esta manera haciendo muchísimo más interesantes sus historias y la ciencia.